Pero, ¿será bastante con lo que he contado hasta ahora? La justificación de lo que he propuesto la pospongo, pero ahora sí que me gustaría añadir unas palabras que expliquen un poco más lo que he propuesto en nuestra última sesión, que el pragmatismo podría ser un afortunado armonizador de las maneras empiristas de pensar con las demandas más religiosas de los seres humanos. Como recordarán que ya he dicho, las personas que tienen un fuerte temperamento, amante de los hechos, son mirados con recelo debido a la escasa simpatía hacia los hechos que profesa la filosofía idealista en boga hoy día, una filosofía que es intelectualista en exceso. El antiguo teísmo ya era bastante desastroso, con su noción de Dios como un monarca superior, compuesto por una serie de atributos ininteligibles y absurdos, pero en la medida que se atenía firmemente al argumento de un plan o designio, conservaba el contacto con realidades concretas. Sin embargo, desde que el darwinismo desalojó para siempre de las mentes del mundo científico la idea de un plan diseñado, el teísmo ha perdido ese apoyo. El tipo de deidad indignada para nuestra imaginación contemporánea es, si es que cabe, un tipo de deidad inmanente o panteísta que actúa en las cosas más que sobre ellas. Hoy día, los aspirantes a una religión filosófica por lo común se encaminan más esperanzados hacia el idealismo panteísta que hacia el viejo teísmo dualista, a pesar del hecho de que este último todavía cuenta con dotados defensores. Pero como he dicho en mi primera conferencia, la marca de panteísmo que se ofrece es de difícil asimilación para las que son amantes de los hechos o de espíritu empirista. Es la marca absolutista que desprecia el polvo y se erige sobre la lógica pura, que rechaza toda conexión con lo concreto y que afirma que el espíritu absoluto, el sustituto de Dios, el fundamento racional de todos los pormenores fácticos, cualesquiera que puedan ser, permanece en la más suprema indiferencia a lo que realmente son los hechos particulares de nuestro mundo. Sean lo que sean, el absoluto los engendrará. Igual que el león enfermo de la fábula de Esopo, todas las huellas conducen a su guarida, pero nulla vestigio resorsum. No hay forma de volver a descender al mundo de lo particular con la ayuda de lo absoluto, o de deducir a partir de la idea de su naturaleza alguna consecuencia de detalle importante para la vida. Nos da, desde luego, la seguridad de que con él y para su eterno modo de pensar todo está bien, pero a continuación deja que nos salvemos de manera finita a través de nuestros propios recursos temporales. Lejos de mí negar la majestad de esta concepción o su capacidad para inspirar bienestar a una muy respetable clase de mentalidades. Mas, desde un punto de vista humano, nadie puede fingir que no adolece de lejanía y abstracción. Por encima de todo, es un producto de lo que me he aventurado a considerar como temperamento racionalista. Desdeña las necesidades del empirismo. Sustituye toda la riqueza del mundo real por un esquema desvaído. Es pulcro, es noble en el mal sentido, o sea, en aquel en el que ser noble equivale a ser incapaz de prestar servicios humildes. A mí me parece que, en este mundo real de sudor y trabajo, el hecho de que una visión de las cosas sea noble debería implicar una presunción contra su verdad y una descalificación filosófica. El príncipe de las tinieblas puede ser un caballero, se nos dice, pero sea cual fuere el Dios de la tierra y de los cielos, indudablemente no puede ser un caballero. Sus servicios domésticos se necesitan en el polvo de nuestros trajines humanos, incluso más de lo que su dignidad se necesita en el empirio. Ahora bien, aunque el pragmatismo se consagra a los hechos, no tiene esa propensión materialista con la que se desarrolla el empirismo común. Más aún, no tiene objeción alguna contra la realización de las abstracciones. Eso sí,
en la medida en que con su ayuda consigamos desenvolvernos entre las circunstancias y nos conduzcan de forma efectiva a alguna parte. El pragmatismo, no interesado en otras conclusiones que en las que elaboran conjuntamente nuestra mente y nuestra experiencia, no tiene prejuicios a priori contra la teología. Si las ideas teológicas demuestran tener un valor para la vida concreta, para el pragmatismo serán verdaderas. O sea, serán buenas en esa medida. ¿En qué otra medida puedan ser verdaderas? Dependerá enteramente de sus relaciones con otras verdades que también se hayan de reconocer. Lo que acabo de decir respecto del absoluto del idealismo trascendental es un caso muy ilustrativo. Primero, lo califiqué de majestuoso y dije que procura bienestar religioso a un tipo de mentalidades. Y a continuación le acusé de distanciamiento y esterilidad. Pero claro, en la medida que brinda ese bienestar, seguro que no es estéril. Tiene esa dosis de valor, realiza una función concreta. Como buen pragmatista, pues, yo mismo debo considerar al absoluto verdadero a esos efectos. Y sin reparos, así lo hago. Pero, ¿qué significa en este caso verdadero a esos efectos? Para contestarlos, solo necesitamos aplicar el método pragmático. ¿Qué quieren decir los creyentes en el absoluto cuando afirman que su creencia les procura bienestar? ¿Quieren decir que, puesto que en el absoluto el mal finito está trascendido, entonces, siempre que quisiéramos, podríamos tratar lo temporal como si potencialmente fuera lo eterno, con la seguridad de que podemos confiar en su resultado y sin pecado, olvidar nuestro miedo y perder la preocupación de nuestra responsabilidad finita? En suma, ¿significa que de vez en cuando tenemos derecho a tomarnos unas vacaciones morales, a dejar al mundo zarandearse a su aire, sintiendo que sus trajines están en mejores manos que las nuestras y no son asunto nuestro? El universo es un sistema en el que sus miembros individuales pueden descansar de sus inquietudes de cuando en cuando. Un sistema en el que el talante del despreocúpate cuadra bien con los hombres y las vacaciones morales resultan apropiadas. Si no estoy equivocado, esto es parte, al menos, de aquello por relación a lo cual se conoce lo absoluto. Es la enorme diferencia en nuestras experiencias particulares que nos aporta el que sea verdadero. Es parte del valor en efectivo que tiene el absoluto cuando se interpreta pragmáticamente. Más allá de esto, el lector profano de filosofía que juzga favorablemente al idealismo absoluto no se aventura a afinar más sus concepciones. Puede hacer uso de lo absoluto hasta ese punto, y hasta ese punto le resulta de gran valor. Le duele oír a otros hablar incrédulamente del absoluto y desconsidera sus críticas porque atañen aspectos de la concepción que nos sigue. Si el absoluto significa esto y nada más que esto, ¿quién puede negar su verdad? Negarlo sería obstinarse en que los hombres nunca deberían descansar y que las vacaciones nunca están bien. Soy consciente de la extrañeza que debe producir en algunos de ustedes oírme decir que una idea es verdadera mientras resulte de provecho para nuestras vidas. Pero tendrán que admitir de buena gana que, en la medida en que procure provecho, es buena. Si lo que hacemos con su ayuda es bueno, me concederán que, en esa medida, la idea misma ha de ser buena, puesto que poseerla hace que estemos mejor. Pero dirán ustedes, ¿no es un uso extraño e indebido de la palabra verdad llamar verdaderas a las ideas por esa razón? Responder completamente a esta dificultad es imposible en este momento de mi explicación. Tocamos precisamente el punto central de la doctrina de la verdad defendida por Schiller, Dewey y por mí mismo, que no discutiré con detalle hasta mi sexta conferencia. Permítanme ahora decir tan solo que la verdad es una especie de lo bueno y no, como se supone corrientemente, una categoría distinta de lo bueno y coordinada con ella. Lo verdadero
es como se llama todo cuanto demuestra ser bueno en términos de creencia, y bueno, además, por razones definidas y señalables. Desde luego, deben admitir que si en las ideas verdaderas no existiera ningún bien para la vida, o si conocerlas fuera realmente desventajoso y las ideas falsas fueran las únicas útiles, entonces la noción común de la verdad, como algo divino y precioso cuya búsqueda es un deber, nunca podría haber prevalecido ni haberse convertido en un dogma. En un mundo como ese, nuestra obligación más bien debería ser rehuir a la verdad. Pero en este mundo, así como ciertos alimentos no solo resultan agradables al paladar, sino que también son buenos para nuestros dientes, estómagos y tejidos, de igual manera, ciertas ideas no solo resultan buenas para ser pensadas porque apoyen a otras teorías por las que sentimos aprecio, sino que también son de ayuda en las contiendas de la vida práctica. Si hubiese una vida que realmente nos sería mejor llevar, y si existe una idea que, de ser creída, nos ayudaría a llevar esa vida, entonces realmente nos será mejor creer en tal idea, a menos, claro está, que creer en ella ocasionalmente entre en conflicto con otros beneficios vitales más importantes. Y acá la nota del profesor es que lo va a aclarar en la conferencia 6, pero está manejando la idea de que es verdadera una idea que es beneficiosa para nuestras vidas. La idea tradicional es que la verdad genera utilidad, pero acá explora el sentido contrario. ¿En qué sentido es beneficioso y quién evalúa ese beneficio? Se verá en la conferencia 6. No es un sentido estrictamente material ni individual, sino que es lo que favorece la explicación para la comunidad epistémica, y todo esto en un enfoque holístico, que holístico quiere decir que no con hechos puntuales, sino una variedad de hechos. Lo que nos suena mejor creer. Esto suena muy parecido a una definición de la verdad. Se aproxima mucho a decir lo que debemos creer. Y no creo que ninguno de ustedes encuentre nada extraño en esta definición. ¿Es que acaso no debemos creer lo que nos resulte mejor creer? ¿Podemos entonces mantener permanentemente separadas la noción de lo que nos resulta mejor y la noción de lo que nos resulta verdadero? El pragmatismo dice que no, y yo estoy completamente de acuerdo. Quizás ustedes también lo estén, por lo menos en su enunciado abstracto, aunque ciertamente con la sospecha de que si creyéramos de manera práctica en todo lo que beneficia a nuestras propias vidas, acabaríamos dando rienda suelta a todo tipo de fantasías sobre los asuntos de este mundo y a todo tipo de supersticiones sentimentales sobre un mundo futuro. Indudablemente, su sospecha está bien fundada y es evidente que cuando se pasa de lo abstracto a lo concreto, ocurre algo que complica la situación. Acabo de decir que lo que nos resulte mejor creer es verdadero, a menos que la creencia ocasionalmente entre en conflicto con algún otro beneficio vital. Ahora bien, en la vida real, ¿con qué beneficios vitales se halla más expuesta a chocar cualquiera de nuestras creencias particulares? ¿Con qué, sino con los beneficios vitales aportados por otras creencias, cuando éstas demuestran ser incompatibles con lo primero? En otras palabras, el mayor enemigo de cualquiera de nuestras verdades puede serlo el resto de nuestras verdades. Invariablemente, las verdades poseen este apremiante instinto de autoconservación y el deseo de aniquilar cualquier cosa que las contradiga. Mi creencia en lo absoluto, fundada en el bien que me hace, debe soportar el desafío de todas mis otras creencias. Concedamos que podría resultar verdadera en tanto que me proporciona unas vacaciones morales. No obstante, tal como yo la concibo, y permítanme ahora que hable, por así decir, de manera confidencial y solamente en lo que atañe a mi propia persona, choca con otras verdades mías cuyos beneficios odiaría perder a cuenta de ellas. Resulta que está asociada con un tipo de lógica de la que soy enemigo y considero que me enreda en paradojas metafísicas que son inaceptables, etcétera, etcétera. Y como ya tengo bastantes dificultades en la vida,
sin necesidad de añadir la de soportar este tipo de incongruencias intelectuales? Yo, personalmente, prescindo del absoluto. O me tomo, sin más, mis vacaciones morales, o si no, como filósofo profesional, intento justificarlas mediante algún principio diferente. El límite está en que entre en contradicción con mis otras creencias. Esto es como la nota también del profesor. Todo esto está dicho de forma un poco gruesa y hasta ingenua, por ser la primera vez que se manejaba una evaluación no estrictamente teórico-racional. Y continuando con la conferencia, dice: si pudiera reducir mi noción de lo absoluto a su mero valor de otorgar vacaciones morales, no entraría en conflicto con mis otras verdades. Pero no podemos restringir nuestras hipótesis tan fácilmente, porque conllevan otros aspectos supernumerarios, y estos son los que producen este choque. Mi falta de fe en el absoluto significa falta de fe en esos otros elementos supernumerarios, pues creo firmemente en la legitimidad de tomarse vacaciones morales. Con esto ven lo que quería decir cuando llamé mediador y conciliador al pragmatismo y dije, tomando la frase de Papini, que flexibiliza nuestras teorías. En efecto, carece de prejuicios, de dogmas obstructivos y de cánones rígidos de los que debe contar como prueba. El pragmatismo es completamente afable. Dará cabida a cualquier hipótesis y tomará en consideración cualquier evidencia. De ahí que, en el campo religioso, lleva una gran ventaja tanto sobre el empirismo positivista, con su sesgo antiteológico, como sobre el racionalismo religioso, con su exclusivo interés por lo remoto, lo noble, lo simple y lo abstracto en el terreno del pensamiento. En dos palabras, el pragmatismo amplía el campo para buscar a Dios. El racionalismo se aferra a lo lógico y a lo empirio. El empirismo se aferra a los estilos externos. El pragmatismo se presta a ambas cosas, a seguir la lógica o los sentidos y a sopesar las experiencias más humildes y más personales. Si poseen consecuencias prácticas, sopesará las experiencias místicas. Aceptará un Dios que habite en lo más sucio del hecho particular, si puede padecer un lugar adecuado donde encontrarle. Su única prueba de la verdad probable es lo que mejor funciona para orientarnos, lo que mejor se adapta a cada aspecto de la vida y se combina con el conjunto de las demandas de la experiencia sin omitir nada. Si las ideas teológicas hacen esto, si la noción de Dios en particular demostrara que lo hace, ¿cómo podría el pragmatismo negar la existencia de Dios? No vería sentido alguno en considerar como no verdadera a una noción que pragmáticamente resultara tan ventajosa. ¿Qué otro género de verdad podría existir para el pragmatista, sino todo este acuerdo con la realidad concreta? Es una concordancia, esto nota el profesor también, que es una concordancia total, que no es punto a punto. Es un criterio holístico. Y después, se despide diciendo: en mi última conferencia volveré a ocuparme de las relaciones del pragmatismo con la religión. Ya ven ustedes lo democrático que es. Sus maneras son tan plurales y flexibles, sus recursos tan ricos e infinitos y sus resultados finales tan propicios como las de la madre naturaleza. Terrible vendedor este James, ¿eh? Bueno.